Bueno, estamos listos, vamos a arrancar entonces. Bienvenidos todos a este evento webinar de agentes de inteligencia artificial para recursos humanos. La mañana de hoy vamos a estar conversando sobre las diferentes inquietudes o necesidades que las organizaciones presentan a la hora de incorporar o agilizar la productividad y cómo la inteligencia artificial puede entonces apoyar a las distintas áreas o procesos que forman parte del equipo de recursos humanos. Para esta sesión nos acompaña Diomery Blanco, quien es la vicepresidente del área de talento como servicio en Beque Santos, quien nos va a estar mostrando una primera presentación inicial, conversando un poco sobre los diferentes procesos que ocurren en recursos humanos y las alternativas que hoy presenta Beque Santos para abordar a través de inteligencia artificial. Por acá también nos acompaña Marcos Navas y Carlos Berbesi, quienes van a presentar distintos agentes desarrollados desde Beque Santos para las organizaciones en los procesos iniciales de selección y onboarding para el equipo de recursos humanos. Vamos a arrancar inicialmente con Diomery. Adelante, Diomery. Hola, buenos días. Espero se encuentren bien. Voy a compartir por aquí pues el material. Chévere, vamos a dar inicio. Voy a estar midiendo por acá el tiempo. Bueno, nada, es un gusto este material que ha preparado el equipo de trabajo para compartirlo con ustedes, sobre todo para un área tan estratégica como es recursos humanos, para quienes somos profesionales del área de recursos humanos, para quienes nuestro día a día de trabajo está enfocado en el talento de una organización, sabemos cuál es el rol tan importante que tenemos dentro de la organización, porque manejamos uno de los activos más importantes y el motor de toda organización que hace posible que se cumplan los objetivos, que hace posible pues que se cumplan las metas, y es la gente. Entonces, digamos que todas las áreas de recursos humanos, talento humano, bajo las distintas denominaciones que cada organización lo tenga, sabemos lo importante, los retos que significa manejar todo lo que es el ciclo del talento humano dentro de la organización, que va desde lo que es el ingreso, o sea, hacer todo ese proceso de buscar la persona adecuada, que se adapte pues a todo lo que son los valores, etcétera, de la organización. Luego, rehacerla parte de la organización, que comparta nuestra cultura, pues todo lo que se alinea a los objetivos estratégicos. Luego, hacer pues todo lo que son los procesos de retención y desarrollo y mantenimiento pues y de continuidad del talento dentro de la empresa. Entonces, esto que se puede decir de manera muy resumida implica pues unos grandes retos. A ver, que no me deja pasar. Ahora sí. Tiene unos retos importantes, ¿no? Esto, como lo dije hace pues escasos segundos, se puede decir muy fácil, muy rápido, pero tiene una alta carga operativa, desde el proceso de selección, incluso hasta los procesos de egreso. Tiene un sinnúmero de actividades que va incluido, que hace que los distintos procesos de todo lo que es el ecosistema de recursos humanos tengan altas cargas operativas, y que estas cargas aumentan mucho más si tenemos procesos manuales que no están automatizados, y por supuesto los hace mucho más lentos. Yo siempre, una de quizás de los comentarios que puede escuchar uno cuando un cliente interno, porque esta es la denominación que le damos pues al talento que forma parte de la organización, tu cliente interno, dice, oye, es que demora mucho en dar respuesta. A veces no es algo que sea premeditado, sino simplemente es el nivel de carga operativa, de actividades que hay dentro de esas unidades, que hacen que respuestas que parecieran o pudiesen ser mucho más cortas tomen más tiempo de lo normal, ¿no? Un punto importante acá es la presión por atraer y retener, desarrollar del talento.
no solo es la carga operativa, sino también buscar la persona más idónea, adecuada. Y ojo, y esto no solo se implica o se refiere a lo que es el perfil como tal, skills, conocimientos técnicos, sino también lo que es la parte de valores, adaptación a la cultura, a la misión de la organización, que se engrane bien lo que es el objetivo profesional de la persona que estás evaluando, a lo que es el objetivo corporativo, tiene pues un peso muy importante y que viene pues empujado y presionado por las necesidades que tienen las áreas internas, porque todas las búsquedas que tienen son importantes, todas son urgentes, todos pues requieren ser cubiertas en un tiempo mínimo. Y no solo ingresar a la persona, sino también acompañarla en ese proceso de desarrollo y sobre todo de adaptación a la empresa. Entonces, toda esta carga operativa hace que haya decisiones que incluso sean difíciles de tomar porque no te da el tiempo o no tienes el tiempo para sentarte a analizar todo lo que son los datos que va arrejando todo tu ecosistema. Y en esta época es tan importante tomar decisiones basadas en datos. Esto no es algo que esto es lo que viene en el futuro, no, esto es lo que está, que cada decisión que tomemos esté basada en datos reales que te permita pues generar tendencias, detectar patrones. Entonces, si no tienes procesos realmente automatizados y bases de datos que te permitan agilizarlo, pues las decisiones se dificultan mucho más tomarlas. Entonces, en estos retos que no parecen actuales, pero son retos que normalmente vienen presentando las áreas de recursos humanos, pero que se han potenciado, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial? La respuesta es muy sencilla, es los agentes de inteligencia artificial. Son básicamente agentes virtuales que están especializados. Cuando hablamos de agentes, pues son asistentes que están precisamente diseñados para dar respuesta a necesidades muy particulares. Quizás nosotros pudiésemos, se nos ven a la mente, pues los bots que podemos nosotros ingresar en un banco, etcétera. Estos van un paso más allá, ¿ok? Porque son creados, diseñados para dar respuesta a un proceso en específico, automatizar tareas repetitivas, o sea, que haces de manera continua y de las cuales, pues, si la ves en todo el ciclo, te requieren un número importante de horas de las personas que las ejecutan. Analizar datos en tiempo real, que si luego, pues, si lo hiciéramos de manera manual, en los Excel, haciendo tablas dinámicas, etcétera, tomaría un poco más de tiempo. Y al tener data real, en tiempo real, pues podemos generar lo que son acciones que se ejecuten de manera inmediata, teniendo recomendaciones, pasando por un abanico de situaciones, escenarios que podemos ejecutar. Y creo que uno de los aportes importantes es que se integran los sistemas de la empresa, se integran los sistemas donde nosotros necesitamos que él tome información para que nos las presente, ¿ok? Esta gente, y lo van a ver pues más adelante con los expertos en el área, busca información de las distintas fuentes que trabajemos en recursos humanos para cruzar data, que esto es súper interesante, y pues permitirte tener escenarios de análisis estratégicos donde esas horas que inviertes en tareas repetitivas las puedas invertir en lo que es el análisis efectivo de los escenarios que puedes desarrollar. Y el punto de cierre y más importante, apoya, no reemplaza a lo que es el equipo humano. Y esto es muy importante porque, bueno, es uno de los debates que está actualmente, y no solo en área de recursos humanos, sino en tecnología y en cualquier pues, áreas de la empresa, vienen a complementar perfectamente el equipo de trabajo y sobre todo hacerlo más estratégico. De esas tareas donde normalmente tenías que dedicar un día completo, no sé, para enviar de manera automática recibos electrónicos, dedicarte a contestar consultas sobre vacaciones, etcétera, o algún beneficio contractual que tengas, lo puedes dedicar en otro tipo de tareas estratégicas, ¿ok? Aplicaciones claves que tiene para recursos humanos, por ejemplo, en lo que es el subsistema de reclutamiento, que en nuestro caso lo hemos llamado Humana Scout, que es nuestro agente. ¿Qué hace esta gente? Bueno, este agente te filtra los CV, te preselecciona, te hace comparativos entre candidatos, te genera estatus rápidamente de cómo está una vacante.
te permite hacer pues comparativos de quiénes son las personas que han estado pues mejor valoradas y esto sin duda y aquí lo hablamos pues de manera directa porque lo hemos probado en nuestros procesos internos, genera pues una aceleración importante. Normalmente un proceso típico de selección, tienes que bajar tus CVs de la bolsa de empleo. Algunos pues como quienes son expertos en esta área saben que pues si tienes una postulación para un perfil en específico, probablemente hay mucha gente que se te postule que no aplica para ese perfil, pero sí te aplica para otro. Entonces, tú vas registrando y vas teniendo bases de datos y carpetas que luego, bueno, mira, se abrió una vacante de otro skill distinto y me acuerdo que vi un perfil. Entonces, bueno, voy a ir a la carpeta, a revisar con el agente. Esto se hace de manera automática. Tú, pues, él va a las bases de datos y tú le indicas el perfil que necesitas y te los traes, pues, en muy corto tiempo, en comparación de tu ir directamente a carpetas, buscar, recordar. De verdad que lo acelera muchísimo y sobre todo te genera ponderaciones de, según las necesidades que tenga, cuál es el perfil que mejor se aproxima a la búsqueda que estás teniendo. Por supuesto, esto acelera las contrataciones, reduce los posibles sesgos que podamos tener y te permite tener indicadores inmediatos de cómo va tu proceso de selección de una vacante crítica, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hoy te llama tu gerente de contabilidad que tiene una vacante abierta de contabilidad y quiere saber porque no ha visto candidatos y para recursos humanos está haciendo una búsqueda crítica con distintos que ha invertido horas y tiempo y ha hecho un trabajo, pero bueno, los indicadores están arrojando cualquier pues hitos que hay que atacar. Entonces, de manera automática, él te trae, mira, estos son los estatus que tienes de tu búsqueda, cuántas personas has visto, cuántas tienes pendiente por ver. Son simples ejemplos de indicadores que trae de manera inmediata a la gente y que te permite compartir de forma automática con tu cliente interno. En el caso de onboarding o bienvenida, una vez que seleccionas, en nuestro caso lo llamamos Humania Welcome, te automatiza todo lo que es el proceso de inducción y hace una experiencia mejorada en el sentido que pues tienes a la persona que está ingresando a la organización y puedes tener preparado todo el material y la inducción se va guiando conforme a los intereses, dudas particulares que pueda tener la persona. Se genera una interacción donde la persona que está ingresando va pues haciendo preguntas, pidiendo información de los puntos que pueden ser críticos para él y así no tendrías una inducción automatizada, sino ajustada pues a las necesidades reales de cada persona y por supuesto con una información estándar. Entonces, esto también tiene una reducción de carga operativa porque a lo mejor si haces procesos de inducciones masivos, porque tienes tu tipo de empresa, pues quizás que tiene algunos departamentos que tienen alta rotación por el tipo de servicios, son ingresos masivos, te permite pues generarlo sin tener pues que generar una mesa, un día específico donde va tu persona encargada de selección, hace la inducción, sino los puedes ir segmentando e irlos atendiendo incluso de modo más individualizado. Y creo que lo más importante, lo hemos experimentado también con Humania, es que no solamente es el proceso de inducción y se acabó, sino que la gente queda disponible porque sabemos que a lo mejor en un día, oye, se te puede llenar la cabeza de mucha información que recibe sobre cómo son los beneficios, cómo es el proceso para solicitar una carta de trabajo, solicitar vacaciones, etcétera. Y a lo mejor pasa el mes y tienes alguna duda sobre, oye, necesito utilizar el HCM, ¿cómo lo utilizo? Entonces tú vas a tu agente que te hizo la inducción, me puedes indicar cómo es el proceso de HCM y él te lo vuelve a refrescar, te lo vuelve a canalizar, aclarar las dudas específicas que tenga y libera de manera automática lo que pudo haber sido un correo o una llamada para recursos humanos. Entonces, de igual manera, pues de este subsistema también de onboarding, lo van a poder pues, ver mucho más cuando los expertos presenten a Humania o el COP. También permite lo que es la gestión de personal, de gestionar y canalizar requerimientos, como les decía previamente, de nuestra experiencia de trabajo, normalmente solicitar constancias, formatos para vacaciones, información de algún beneficio particular, generan requerimientos que bien sea necesita un tiempo para responder el correo o responder una llamada
que la gente puede canalizar e incluso si él no llegase pues a tener la respuesta completa, dependiendo del tipo de automatización que tenga, te gestiona y te canaliza cuál es la mejor forma de que puedas tener tu respuesta a tu requerimiento. Y esto sin duda tiene un impacto importante que mejora los tiempos de respuesta y de atención a tu cliente interno. También para el subsistema de desarrollo, los agentes van a tener la capacidad de sugerir formación. Normalmente los que son los sistemas de recursos humanos, hay algunos que te permiten o te dan la ficha técnica de la persona que tienes contratada y te la compara pues con la ficha de lo que debe ser el desarrollo del perfil y el agente pues lo mapea, lo revisa y te va pues sugiriendo las estrategias que puedes hacer para que este talento se alinee más a lo que exige la estrategia de la organización. Entonces permite cerrar esas brechas proporcionándote escenarios, ideas para gestionar tu talento. Luego, también en el subsistema de clima organizacional te va a permitir también monitorear en tiempo real lo que es tu clima, generar alguna encuesta de manera rápida, tener respuesta, generar pues algún tipo de instrumento que el agente esté en capacidad de cada cierto tiempo generar una rutina para ver cómo está tu clima organizacional y esto te permite detectar riesgos tempranos como desmotivación, algún issue importante que se necesite atender desde recursos humanos antes de que escalen. Cuando hablamos antes de que escalen, hasta antes que se vuelva un problema mayor. Y estos dos puntos de desarrollo y clima son bien importantes porque requieren pues estrategias, análisis que si no automatizamos y no hacemos que los procesos sean más dinámicos, todo lo que es esa carga operativa resta tiempo a sus sistemas tan estratégicos como desarrollo y clima organizacional. Y al tener pues también el atendido el sistema de clima organizacional, tenemos también el subsistema de retención, porque al tener agentes se están enfocando en que te permita identificar patrones de rotación. Y esto es muy importante, por ejemplo, para nuevamente empresas que se dedican o requieren contrataciones masivas, por ejemplo, empresas que pudiesen manejar contact center, contratos colectivos, etcétera, y permite actuar antes de perder el talento o identificar cuándo tienes tus mayores momentos de rotación, que son lo que desencadena, y pues tú tomar acciones frente a esto. ¿Ok? Entonces, digamos, nosotros son dentro de estos 6 subsistemas, los agentes generan mucho valor y nosotros ya lo hemos empezado a probar específicamente con reclutamiento y onboarding. Como adicional, esto, como les comentaba previamente, va a permitir generar conexiones con sistemas internos, es decir, los agentes van a poder ir a cualquier fuente de información que tengas para optimizar tus procesos, esto incluyendo sistemas internos. No necesitas ser el especialista generando prompts porque puedes hablar con un lenguaje natural porque él lo procesa así, te analiza y pues trabaja con grandes volúmenes de datos, es decir, no tiene limitantes de que tienen que ser datas pequeñas, no, así como trabaja con distintos sistemas internos, tiene esa capacidad de trabajar con distintas bases de datos, también tiene la posibilidad de hacer análisis con grandes volúmenes de datos y te permite tomar decisiones más rápidas y estratégicas porque él la procesa y te da escenarios que tú puedas evaluar y generar comparativos. ¿Okay? ¿Qué retorno en la inversión se ve esto? Bueno, reduces hasta 40% en tareas administrativas porque toda esa carga operativa que tienes, que te puede ir restando 30 minutos, una hora, por atender un requerimiento, atender pues, algún tipo de solicitud, las reduces hasta un 40% y si quisiéramos ver esto en número, bueno, lo puedes ir sacando, cuánto es el valor hora de la persona y cuánto reduce eso en impacto. Pero creo que el principal indicador de retorno en inversión también es la satisfacción de tu cliente interno. Mejoras los tiempos de respuesta, tienes selecciones expeditas, tiempos de respuesta mucho más rápidos en selección, los procesos por ejemplo, de onboarding se te hacen mucho más efectivos, pues porque dejas un proceso abierto que la persona puede consultar en cualquier momento que necesite información. Esto hace que seamos más eficientes, cometamos menos errores transmitiendo información y lo puedes ver en menos de 12 meses. No se requiere, pues,
más de un año para ver el impacto positivo que genera tanto en la gestión interna de recursos humanos como en los servicios que se ofrece al personal. Los valores para los líderes de recursos humanos o de talento, uno, decisiones basadas en datos. Sabemos que la gran parte de las decisiones ahorita se toman en datos, pero van a ser mucho más expeditas porque te permite cruzar data, te permite comparar, te permite obtener información desde distintas fuentes y tener los escenarios diversos para poder tomar decisiones. Te agiliza tus procesos, tienes un talento comprometido porque en la medida que aumenta el nivel de satisfacción de tus servicios a tu cliente interno, pues ese talento digamos que el retorno inmediato es comprometido, identificado, que siente pues esa rapidez en los tiempos de respuesta de atención de recursos humanos. Y reafirmamos y nos seguimos posicionando como socios estratégicos. ¿Por qué recursos humanos es socio estratégico? Bueno, porque manejamos fundamentalmente uno de los activos principales de cualquier empresa y que hace posible que se alcancen los objetivos organizacionales, que no es más que el talento humano. Entonces, los debates que se ven en LinkedIn son interesantes de cuál es el impacto que está generando IA en recursos humanos, qué se puede tomar, cuáles son los mejores caminos para empezar. Hoy, precisamente nosotros venimos a darle pues algunas ideas bastante interesantes de dónde podemos empezar. En este caso con Humania Scout y Humania Welcome. Entonces, no. Le voy a dar pues acá el pase a mis compañeros Marcos para que nos hable un poco de cómo en Beque Santos hemos trabajado y hemos llevado un paso adelante con nuestros agentes. Perfecto. Muchísimas gracias, Debo. Y a todos. Voy a compartir por aquí mi pantalla. Ok. Ok, vamos a conocer un poco lo que es este agente de Humania Scout, ¿verdad? Que, en pocas palabras, viene siendo un asistente inteligente en el proceso de selección de talento. Ok. ¿Qué características resaltantes o más relevantes tiene este agente dentro de recursos humanos? Bueno, primero que es un asistente digital que es creado con Microsoft Copilot Studio, ¿verdad? Apoya al equipo de recursos humanos durante un proceso de selección de candidatos. Nos va a ayudar a automatizar tareas repetitivas y organizar información de todos los candidatos que vayamos a tener en un proceso. Centraliza los datos, criterios y estados en un solo lugar. Muchas veces hacemos estos procesos y tenemos cierta información, descargamos la información o la hoja de vida en un equipo y otro participante o otro usuario descarga otras. No, esta gente nos ayuda a centralizar todos los datos para los procesos de selección. Nos va a ayudar a reducir lo que es el tiempo dedicado a estar analizando, revisando las hojas de vidas manualmente. Esto nos va a ayudar a agilizar todo ese proceso. También va a permitir al equipo de recursos humanos que se enfoque en lo más importante, que son las personas, sus empleados y las necesidades que puedan presentar. Y luego nos va a ayudar a facilitar lo que es la toma de decisiones con una información clara y ordenada de todo el análisis que va a realizar de los candidatos en el proceso de selección para una vacante. Ok. ¿Cómo se agiliza este proceso de selección con el agente de Scout? Bueno, en principio, él recibe y organiza. Eso quiere decir que va a centralizar, como mencioné anteriormente, va a centralizar todas las hojas de vida y las respuestas en una base segura. Recomendable por nuestra parte es que sea en SharePoint para que pueda mantener lo que es niveles de seguridad y permisología y acceso para eso. También va a evitar que sean o tengamos informaciones duplicadas, ¿verdad? Y vamos a ayudar a mantener lo que es la información y los perfiles de cada candidato de manera actualizada. Ok. Luego estaríamos en un paso. ¿Se pasa por aquí? Ok. Luego estaríamos en el paso número 2, que es la parte de análisis y comparación, ¿verdad? Que es, él va a evaluar todo lo que es aspectos como experiencia, habilidades, nivel académico o modalidad de trabajo, dependiendo los casos, de cada candidato.
Esos factores son los que van a ayudar a realizar el análisis y la comparación de los candidatos. También va a ayudar asignando, ¿verdad? Un nivel de afinidad según los criterios que se definan en recursos humanos para una vacante. Esos factores van a ser importantes al momento de análisis y va a dar una ponderación de afinidad. Ok, tendríamos lo que es también el paso número 3, que es ordenar los candidatos. ¿De qué manera los ordena? Ok, al momento de nosotros solicitar un análisis o una comparación de candidatos para cubrir una vacante, él nos va a ordenar de mayor a menor los candidatos que tengan más afinidad según los criterios o los factores que nosotros le suministremos para ese análisis. Y también nos va a permitir, si la búsqueda no es tan exacta como nosotros deseamos o queremos suavizar un poco más los filtros, nos va a permitir también poder modificar durante ese proceso de selección y de análisis de perfil qué otros criterios podemos utilizar. Pasaríamos a una etapa número 4, ¿verdad? Que es gestión al Estado. Porque durante el proceso de selección, como mencionó Diomeri, hay procesos o hay candidatos que pueden estar en un proceso de preselección, a lo mejor en una entrevista técnica, o incluso a lo mejor fue descartado alguno de los candidatos. Entonces, este agente te permite mantener un historial de todos los candidatos que tengas durante el proceso de selección y en qué etapa se encuentra cada uno, para así poder suministrar una información. Mira, en el proceso de selección, para cubrir esta vacante, tengo estos candidatos, pero se encuentran en estas etapas. Ok. Nos va a ayudar también a lo que es el envío de formularios y pruebas técnicas, ¿verdad? Al momento de hacer el análisis, el agente nos va a poder suministrar o dar la opción de que durante el proceso de conversación con el agente, él nos pueda suministrar la opción de enviar formularios. Si deseamos validar la hoja de vida, algunos datos en específico, o deseamos realizar como una prueba técnica a algún candidato, él nos puede dar con simples pasos esa opción de poder enviarlo a través de correo electrónico. Y también tenemos la opción de poder generar reportes, ya sea de forma general o de forma específica, utilizando ciertos filtros del proceso. Si deseamos, mira, yo quiero conocer qué candidatos tengo en la etapa de preselección, él nos puede generar un reporte total de cuántos candidatos y qué candidatos tenemos, mostrando también la última fecha de modificación o actualización de esos procesos, ¿verdad? O mira, quiero un detalle, un reporte general de todo lo que hemos realizado. Entonces nos va a segmentar qué candidatos están en cada etapa, cuáles han sido descartados, cuáles han sido aceptados, todo esto. Este agente o nuestros agentes cuentan con seguridad y precisión. ¿Qué quiere decir eso? La seguridad se implementa desde el momento del diseño de la agente. Esto, ya que estos agentes solo trabajan con información autorizada, ¿verdad? La información donde está almacenada cumple con ciertos parámetros de seguridad y permisología dentro de la organización. También tenemos una protección de datos garantizada. Como anteriormente, tiene lineamientos de niveles de seguridad recomendados por Microsoft y respetan los permisos y roles definidos dentro de la organización. A lo mejor todos los usuarios de recursos humanos no requieren acceso a este agente o a este tipo de información, entonces eso se puede controlar de manera controlada. Respuestas precisas con inteligencia artificial. Ya que estos agentes están diseñados en Copilot Studio, tenemos la posibilidad de utilizar su capacidad de análisis y generación de respuestas, ¿verdad? Para analizar la información que tengamos existente dentro de la base de datos de los agentes. Ok, en la parte de gobernanza e integración, tenemos varios puntos que es el agente puede estar disponible en Microsoft Teams, SharePoint, Copilot Chat o algún otro canal que esté habilitado dentro de Copilot Studio. También tenemos lo que es un despliegue controlado. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la publicación se pueden hacer publicaciones seguras y administradas, ¿verdad? Dentro de nuestro dominio, nuestra suscripción, podemos controlar lo que es el acceso, ya sea por usuario o por grupo de usuarios, como lo mencioné anteriormente, y podemos administrarlo de manera centralizada desde nuestro portal de administración de Microsoft.
Ok, también tiene o posee nuestros agentes una integración total con Microsoft 365, ya que podemos aprovechar lo que es el ecosistema que ya la empresa viene utilizando y se conecta de forma nativa lo que es con aplicaciones de Microsoft como Outlook, SharePoint o Power Automate. Vamos a ver por aquí lo que es una demostración de cómo sería la interacción de un usuario con esta herramienta de Human AI Scout. Ok, imaginemos o vamos a utilizar lo que fue el ejemplo que nos dio Diomedes de que en un departamento de contabilidad hay una vacante, surge una vacante que debe ser, hay que cubrirla, que sea para analista de contabilidad. ¿Verdad? Entonces, el usuario, ya como está instalado o conectado el agente a su usuario, ya sea puede ingresar o a través de Teams o a través de Copilot Chat. En este caso, vamos a decir que el usuario va a hacer el ingreso desde Copilot Chat o va a hacer la interacción con el agente de Copilot Chat. ¿Qué necesita hacer? Bueno, sencillamente con palabras muy puntuales, por lo menos vamos a analizar un perfil, vamos a buscar algún candidato, él puede tener o activar lo que es la conversación con el agente. ¿Sí? Fíjese, adicional a esto, de estas opciones que mencionamos, el agente cuenta con respuestas ya prediseñadas, ya sea como analizar perfil, validación de hoja de vida, preguntas técnicas, ¿verdad? O vamos a hacer un cambio de estatus, algún resumen. Estos ya son acciones o instrucciones que vienen prediseñadas para hacer un inicio más rápido de la conversación. Ajá. Entonces, en este caso, vamos que el usuario de recursos humanos necesita analizar perfiles para cubrir cierta vacante que ha sido diseñada por el jefe del departamento. En este caso, la vacante que necesita cubrir va a ser un analista contable o necesita buscar. Fíjense que la gente le va a realizar preguntas, por lo menos en este caso, qué habilidades o herramientas debe manejar el candidato. Ok, aquí coloca que es SAP, que maneje la parte de contabilidad, que sea proactivo y gestión de tiempo. Como hemos mencionado anteriormente, utilizando lenguaje natural, ¿verdad? De una manera muy sencilla, se puede interactuar con este agente. Ok, bueno, le hizo la pregunta de qué ciudad o país desea que esté ubicado el candidato, qué nivel académico desea o debe tener el candidato para ese caso, la modalidad de trabajo que puede ser, porque esto, dependiendo de los casos, puede variar, ya puede ser presencial, puede ser un híbrido o puede ser remoto. Ok, ya con los datos suministrados, bueno, paso por aquí para poderlo mostrar, los datos suministrados por el usuario, ¿verdad? Que son los criterios que va a utilizar para filtrar y analizar los perfiles. Fíjense, por el país que esté ubicado en Bogotá, que tenga una modalidad de trabajo presencial. Luego que el nivel académico mínimo sea universitario, con una experiencia mínima laboral de 1 año y con estas habilidades requeridas. El agente va a suministrar un cuadro o un resultado con qué perfiles se ajustan mejor a los criterios que suministró el usuario. Fíjense, da ciertos niveles, todos los resumen de los criterios, nos da un motivo, que es donde entra la parte de la inteligencia artificial. ¿Por qué motivo él selecciona o cree que se ajusta mejor el candidato a esta vacante? Fíjense, por lo menos el primer candidato dice que cumple con todos los criterios y la experiencia laboral es mayor de 2 años. En los otros nos dice que, bueno, falta que la habilidad sea que sea proactivo o que falte la experiencia en SAP. Fíjense que nos da toda esta parte. Que vamos a ver un poco más aquí el nivel, la ponderación que nos da de cada candidato. Fíjense que el puntaje de afinidad o ponderación que le asigna él, según el análisis de la hoja de vida de cada candidato. Bueno, dice que Laura Martínez cumple con un 92% de afinidad con esa vacante. Que es entonces, aquí nos está agilizando lo que es la revisión de las hojas de vida, de todo eso de forma manual. Él nos los está agilizando y acortando un poco ese tiempo.
Ya sea nos sigue dando otros datos porque tiene la posibilidad de que si no hay una coincidencia exacta con los criterios o perfiles que estamos buscando, él nos puede suministrar o sugerir candidatos que tengan, que se pueden, aun cuando no manejen todas las herramientas o habilidades, pueden ser candidatos que puedan aplicar a esa vacante. Si él faltan datos en alguno de esos candidatos, él nos va a indicar o nos va a hacer la acotación de que falta algún dato en específico o información. Ok, luego vamos a imaginar que deseamos hacer el envío de un formulario al candidato, ¿verdad? Que es el que tiene mayor relevancia o mayor ponderación de afinidad en este proceso de selección. Ok, vamos, él coloca que va a hacer un envío de formulario o desea enviar un formulario y el agente le va a decir o solicitar otros datos. Ok, ¿cuál es el nombre del candidato al cual le vamos a enviar el formulario? Ok, este viene siendo el primero que conseguimos en en la lista, ¿verdad? De los análisis. Por aquí. Ok, ¿a qué vacante está aplicando este candidato o esta candidata? Que decimos que es analista contable. Luego nos va a decir cuál es el correo del candidato que vamos a estar, que esos son datos que tenemos ya ya sea en la hoja de vida o en nuestra base de datos. Aquí nos va a preguntar qué tipo de formulario deseamos enviar, ya sea la validación del CV, de la hoja de vida, o ya sea un formulario de preguntas técnicas prediseñada para un área en específico. Ok, aquí podemos ver cómo sería cómo el usuario o el candidato va a recibir el correo para ingresar al formulario de validación. Fíjense que aquí hay una cuenta de correo, ¿verdad? Aquí va a ser, estos formularios son diseñados dentro del mismo ecosistema de Microsoft 365 e Inform, ¿verdad? Les va a dar un pequeño mensaje que puede ser editable, podemos ajustarlo con imágenes, algún tipo de información adicional y un link de acceso a ese formulario, que es de simple acceso, fácil. El usuario o el candidato sencillamente daría clic y lo dirigiría al formulario. Estas respuestas del formulario son captadas por el agente en una base de datos, o sea que pueden ser consultadas posteriormente. Adicional, vamos a decir que el usuario tiene la necesidad de generar un reporte, el cual él activa ese proceso de reporte dándole la instrucción. Él le dice, bueno, ¿qué tipo de reporte deseas realizar o generar? El usuario indica que es un reporte general y aquí vamos a ver el resultado de todo. Fíjense, él nos dice cuál es el resumen por estatus de cada candidato, en qué estatus se encuentra, cuáles han sido los últimos 5 cambios dentro del proceso de selección y nos da ciertos datos, ¿verdad? Donde menciona qué datos pueden estar faltantes o qué registros no tienen relación. Este sería una interacción sencilla o para hacer un proceso de selección con el agente de Human AI Scout. Vamos a ver ahora lo que sería el agente de onboarding, que eso se lo va a presentar mi compañero Carlos. Perfecto. Antes de que se incorpore Carlos, me gustaría mencionarle, al final de esta sesión vamos a estar sorteando para los usuarios presentes y bueno, los que se hayan logrado registrar también, 2 talleres de Copilot Chat para bueno, que las personas que están acá puedan aprovechar esta sesión que deseamos otorgarle. Y en cualquier momento nuestro equipo va a estar pasando por acá por el chat un formulario al cual invitamos nos ayuden a responder. Adelante, Carlos. Hola, bueno, saludos primero que todo. Vengo a presentarles lo que sería el agente de onboarding o Humania Welcome, tu asistente inteligente para el onboarding guiado. Ahora,
Este sería tu anfitrión digital que haría un acompañamiento de los primeros 30 días de inicio en el nuevo rol. Responde y gestiona consultas y trámites con rápida y eficacia, ¿verdad? Va a permitir organizar a través de Planner, que es una herramienta del entorno de Microsoft 365, y agenda automáticamente para así facilitar esta interacción con las tareas. Va a simplificar lo que es el ingreso, reduciendo lo que es la fricción y eliminando algunas barreras, bien sea porque las personas toman ese proceso para ubicar un video o ubicar un archivo en un repositorio. este, este agente va a tener esa interacción principal y va a poder acceder a ella sin ningún tipo de restricción. Entonces, ¿cómo sería el proceso a través de esta agente? Bueno, inicialmente el empleado hace una pregunta, este agente va a consultar la fuente de información donde va a estar certificada y oficial, ya que va a estar aislada o integrada, y va a ser una fuente de conocimiento muy directa en la cual no va a haber como información ficticia o irreal. Posteriormente se va a registrar esa información y el agente va a tener esa conexión para mantener esa trazabilidad. Y por último, va a disparar un flujo, puede ser un flujo automático o un flujo de respuesta en consideración a la pregunta realizada. ¿Cuál sería el escenario ideal? Bueno, el primer día, el agente lo que va a hacer es un checklist de accesos y va a asignar las tareas iniciales de onboarding. De los primeros 3 días va a hacer recordatorios y notificaciones para agendar una reunión, que sobre todo es más que todo para conocer al equipo, todo esto. Entonces, él va a tener esa conexión para hacer esos recordatorios. En los primeros 5 días va a hacer una revisión con el mentor y va a enviar esa data de información para que sea revisada por todo el personal que requiera. Esto va a ser una guía que va a estar disponible 24/7, siempre vas a poder acceder a ellas, como comentaba Diomeri, en caso de que exista algún tipo después de un tiempo prolongado, vuelvo a refrescar cierta información, puedo acceder nuevamente a la gente. El ámbito de confianza y precisión va a permitir que solo la información esté alojada en lugares específicos. Esto ya que la seguridad de Microsoft 365, por lo menos en el ambiente de SharePoint, va a permitir que las personas tengan acceso solo a las carpetas URLs que están autorizadas para proveer esta información. La respuesta siempre va a ser actualizada y va a ser confiable y relevante, ya que es puesta principalmente por los participantes y por la personal de recursos humanos. Y la seguridad y protección de información, ya que todo este entorno va a ser dentro del mismo tenant y no va a rebotar, o sea, esa información no va a ser alojada en ningún otro espacio que no sea dentro de la organización. Gobernanza e integración, esto es, el agente se desarrolló más que todo para el área de Microsoft Teams. Sin embargo, tiene acceso a todo el suite de Microsoft, ya que se conecta con Outlook, se conecta con My Copilot Chat, tiene acceso a Planner para generar tareas y tiene acceso a SharePoint para consultar toda la información. Ahora, la publicación y revisión por parte del administrador, este es un apartado donde se puede revisar todas las métricas desde cuánto duró una interacción, cuál es el índice de información del usuario. Incluso también me va a dar un índice de satisfacción por parte de él. El despliegue controlado y seguro, ya que todo se genera en un mismo ámbito, un mismo suite de Microsoft 365, y la integración con el trabajo, ¿verdad? Ahora vamos a visualizar un poco de cómo se lleva a cabo este agente. Inicialmente, bueno,
este se va a desencadenar con un saludo y te va a solicitar los datos iniciales, desde nombre, apellido, correo corporativo y el área al cual está siendo asignado. Esto para mantener esa fuente de información y utilizarlo en posteriores flujos. Si no hay que corregir ningún dato, ya eso se mantendrá allí y no requerirá volver a ingresar esa información. Ya luego de el usuario haber generado esa interacción inicial, podrá acceder al video de bienvenida por parte de la empresa u organización. Entonces, ya por aquí, al darle link, podrá acceder al sitio y del lado derecho podrá ver que está también el agente de onboarding listo allí para que responder cualquier duda que tengas con relación al video. Ya una vez que, bueno, el usuario ya haya visto el primer video, tendrá asignada inmediatamente lo que es una automatización para una notificación donde estarán todos los primeros pasos de su onboarding y cuáles son las tareas específicas que debe realizar. Esto a través de Microsoft Planner, donde podrá acceder dándole clic al ítem. Una vez verificado el enlace, ya podrá ver cuál es el plan de onboarding y cuáles son las actividades que debe realizar, incluso el plazo o el tiempo asignado, la persona a la cual está asignada y el gerente que está encargado de que dichas actividades se realicen. Ya una vez finalizado, esto es como para que el usuario verifique cuáles son los pasos. Ok, ya ingresé, estas son las actividades que tengo que realizar y este es el plazo de tiempo que tengo para cumplir cada una. Estos son unas métricas que se llevarán posteriormente para su evaluación por parte de recursos humanos y por parte de la efectividad de la gente. Por último, otro punto a resaltar es que en el suite de Microsoft Teams está estas tarjetas que se mantienen y podrás como esos accesos directos para recabar a esas informaciones. Por lo menos podemos ver aquí cuál opciones te gustaría iniciar desde conocer al equipo, valores organizacionales, beneficios o pasos específicos para el rol. Son como esos atajos directos donde podremos acceder y podremos verificar cierta información, desde conocer el equipo y ver cuál es la estructura organizacional de la empresa, desde conocer los beneficios laborales y cómo esto beneficia al usuario y cuáles son los requisitos para acceder a ellos. Incluso podrá gestionar, como comentaba, reuniones a través de Teams, podrá agendarlas inmediatamente a través de unas automatizaciones que tiene ya predilectas y podrá gestionar todo eso de una manera efectiva. Para hacer un checklist de todas las tareas que tiene pendientes en el planner que ya se había mencionado, podrá tener esa interacción directa. Ok, ya sé cuáles son las actividades, ahora puedo preguntar cómo configuro la firma de mi correo corporativo. Él te va a dar una guía de cómo lo vas a realizar y entonces ese es el acompañamiento que Humania Welcome le estará haciendo al usuario. Ahora, en caso de que Humania tenga una información que no pueda responder o que es una información demasiado específica que requiera asistencia de una persona, él tendrá la potestad o de generar una reunión para el departamento encargado de esa información o enviar una notificación a través del correo. En este caso utilizamos este prompt de necesito más información sobre el seguro e envía un correo a recursos humanos para solicitar dicha información. Entonces ya con esto, él automáticamente estará enviando un correo y podremos visualizarlo a través de nuestro buzón. Básicamente lo que genera Humania Welcome es ese acompañamiento continuo y a través de la automatización de los procesos
y siempre va a obtener esa información desde el repositorio. En este caso utilizamos SharePoint para toda la fuente de información, pero es importante que toda la información esté alojada para que evite los sesgos y se pueda llevar un proceso continuo en la mejora del onboarding. Bueno, eso sería todo por parte de Humania Welcome y Beque Santos. Entonces le daría el pase a Pedro para que realice la actividad correspondiente. Perfecto, gracias, Carlos. Bueno, les recordamos que tenemos por acá, por el chat, el formulario o la encuesta que estamos haciendo. Por acá en el chat hay algunas preguntas que han ido dejando algunos usuarios, se han ido respondiendo puntualmente. Sin embargo, bueno, tenemos este espacio final también para que vayan haciendo sus preguntas y podamos ir respondiendo en vivo. Aquí tenemos una pregunta que no hemos respondido. ¿La gente de onboarding se integra con otras plataformas como SuccessFactors? Ok, el agente, en este caso, cualquiera de los dos que se ha presentado hasta ahora, se puede incorporar con algunas plataformas. Existen conectores ya desarrollados por Microsoft para poder hacer esa conexión. En las aplicaciones que no estén ya desarrolladas como conectores en el equipo de Microsoft, bueno, habría que desarrollarlas. Por la referencia que nos están dando, creo que el SuccessFactors no existe, o por lo menos no está hasta ahora incorporado. Luego nos preguntan por acá, ¿la gente Welcome genera reportes o estadísticas de uso o de consultas realizadas a los usuarios trabajadores? Bueno, Carlos no lo colocó, pero si se dieron cuenta, Marcos también mencionó allí cuál es el reporte que podemos generar. Existen actualizaciones o modificaciones particulares que se le pueden hacer a la gente basado en la necesidad que tiene el cliente. Entonces, es totalmente viable que se desarrolle un reporte para poder tener esa estadística. Además de esto, en el portal en el que se desarrolla, existe una manera también de poder obtener la estadística de la interacción que ha existido por cada uno de los usuarios que interactúan con Humania Welcome. Este agente se puede crear desde el entorno de Microsoft 365 Copilot con los agentes que trae de manera gratuita las licencias Basic Premium estándar. Me podría orientar si es posible realizar algo igual o similar y que también tenga conexiones con las herramientas. La duda surge porque no cuento en este caso con Copilot Studio y me gustaría realizar algunos agentes como los que están mostrando en esta sesión. Bueno, los agentes que hemos mostrado hasta hoy se desarrollan con Copilot Studio porque es la herramienta que te permite hacer todas las conexiones adicionales más allá del SharePoint. Sí o sí se requiere ese tipo de herramienta. Lo que pueden hacer los usuarios que no cuentan con esta herramienta de Copilot Studio es, bueno, desarrollar un agente, pero se limitan al tema de la conexión. Si tienen la suscripción de Copilot, solamente con SharePoint o con URLs, ¿ok? Allí habría que revisar cuál es la necesidad puntual para dar mayor certeza de lo que se requiere. En su experiencia, ¿cómo perciben los clientes internos el uso de IA en recursos humanos? Satisfacción, contacto, humano o alcance. Bueno, Deo, no sé si me puedes ayudar con esta Sí, respuesta que sí, has claro. tenido más experiencia. Sí, seguro. Bueno, creo que como lo comentaba en mi antesala, es percibido en términos de ¿me escuchan? Es que se me... Sí, sí, te En escuchamos. términos pues de atención lo perciben, tiene un impacto importante en el hecho de que tengo un tiempo de respuesta más rápido, puedo acceder a la información sin quizás seguir tantos pasos de esperar respuesta a un correo o de esperar respuesta a una llamada. Entonces eso ha tenido un impacto positivo en lo que es la atención de satisfacción cliente interno y sobre todo también tiene un impacto positivo porque no es solamente el hecho de que interactúas con un agente, sino que queda el espacio abierto, como bien lo demostró Carlos, en el que si tú necesitas una reunión, un acercamiento, está esa ventana abierta para que te puedas pues reunir, hacer consultas con el rol que esté más próximo a canalizar tu requerimiento. Entonces, no queda aislado la atención humana, todo lo contrario, la complementa como un siguiente nivel.
Perfecto, gracias, Leo. Por acá tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿todos los documentos que consulta el agente para dar respuesta al usuario deben estar en un solo repositorio o pueden estar en varios? En el caso de SharePoint no hay límite, ¿ok? Mientras se mantenga en SharePoint, no importa si existen diferentes sitios o conexiones, carpetas o bibliotecas. No necesariamente tiene que estar todo en un solo repositorio, es decir, no tiene que estar todo en una sola carpeta. De hecho, esa es la ventaja que nos habilita el desarrollo de este tipo de agente, que podemos conectar espacios de SharePoint de diferentes áreas o departamentos para que él pueda entonces consultar la información de esos espacios de colaboración. Ok, les recordamos que está por acá igual la encuesta para que vayan respondiendo. Ya nos queda un par de minutos. Vayan dejando sus preguntas por acá. Y como les había mencionado hace unos minutos atrás, vamos a estar sorteando 2 talleres de Copilot Chat. Tengo por acá la plataforma por la cual la vamos a ir sorteando. Ya les voy a mostrar. Preguntan dónde está la encuesta. La encuesta está aquí en este mismo chat, un poco más arriba. Si quieres, Soli, por favor, vuélvela a compartir para que quede al final. Ok. Voy a compartir por acá para hacer el sorteo inicial. Tenemos acá la lista de los usuarios que se han registrado. Vamos a hacer este primer sorteo. Un segundito. Ok, les menciono, la persona que aparezca acá se va a contactar y para poder habilitar el uso del taller o en este caso de la posibilidad de obtener el taller, es importante que cuente con suscripción, su organización, en este caso, o bueno, la persona cuente con suscripción de Microsoft 365, porque el taller se basa justamente en las aplicaciones de inteligencia artificial que vienen incorporadas en la suite de Microsoft 365, ¿ok? Vamos a entonces obtener el primer resultado. Ok, tenemos acá un usuario de correo rotamendi@plumruns.com. Soliver, por favor, anótalo por allí. Ok. Vamos ahora con la segunda persona o usuario. Tenemos al siguiente usuario, janexi.jack. Ahí está alguna frase poco complicada para mencionar, pero bueno, es un usuario de @gmail. Felicitaciones a las personas que salieron ganadoras en este sorteo. Los vamos a estar contactando para, bueno, agendar esa sesión online y que puedan entonces tener un primer acercamiento a este taller de Copilot Chat desde el equipo de Bequesanto. Vamos a ver si tenemos por acá algunas preguntas adicionales. Agradecida por esta interesante iniciativa. No se vayan, por favor, sin antes responder el formulario que lo acabamos de dejar nuevamente en el chat. Para cualquier información adicional con respecto a los agentes de onboarding o en este caso Humania Welcome y Humania Scout, nos pueden contactar a través de mercadeo@bequesantos.com. Con gusto estamos para acá para poder apoyar entonces en poderles presentar formalmente el proyecto para el desarrollo de estos agentes en su organización.